Hoy, en Desde la Sombra, con el robo de los ahorros de los ciudadanos chipriotas para pagar las deudas de los grandes bancos, el colapso sistémico de la banca en la eurozona que empezó en el año 2007 y que, según los funcionarios europeos, había terminado a finales del año 2012, ha explotado de nuevo. Ya nadie intenta disimularlo. Bienvenidos al infierno. Todo el sistema financiero transatlántico, incluyendo Estados Unidos, se está desintegrando. Nada se ha resuelto desde el estallido financiero de 2008, ya que hay una enorme cantidad de préstamos incobrables de los bancos que financiaron compras apalancadas en ese momento, lo que podría desencadenar la próxima crisis. En su intento descarado para salvar el sistema, las élites financieras están ahora recurriendo al robo directo de los ciudadanos para apoyar a los tenedores de bonos en quiebra y poniendo al mundo rumbo al Armagedón financiero. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con Dennis Small y Paul Gallagher, pero primero salgamos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre Chipre y el sistema en quiebra. Hombre, no creo que inmediatamente, pero sí es posible. Perfectamente, sí. Creo que sí que puede ocurrir. Yo creo que sí. ¿Sale? Sí, yo creo que sí. Pues lamentablemente yo creo que es una forma de hacer negocio porque así no se rescata un país entero. Totalmente, para hacer negocio. Yo creo que para que sigan haciendo negocio. En mi opinión, que son los bancos y los grandes capitales. El dinero. Los bancos, con el dinero que tienen, vamos, pueden hacer ahí, vamos, y que nos estafan con todo lo que tienen. El dinero, sí, totalmente. Una mano negra por ahí que el mundo desconoce. Señores, empezamos con Chipre. El país está al borde del abismo. ¿Cómo ven la situación? Con el estallido de la crisis de Chipre, toda Europa ahora arde. Significa el principio del fin del sistema del euro. La odiada Troika, que opera para defender los intereses de la City de Londres y de Wall Street, ha pasado de imponer austeridad inimaginable en Grecia, España, Italia y otras naciones, a realizar atracos directos de cuentahabientes. Como dijo el presidente de la Comisión Europea, Chipre ahora es el modelo que se aplicará en otras naciones. Es probable que ahora empiece la fuga de capital de Europa en general y concretamente corridas bancarias en España, Grecia, Italia y otros países. El caso de Chipre simplemente demuestra que todo el sistema bancario del sector transatlántico está quebrado y no hay atracos y piratería suficiente que lo pueda rescatar. La solución: la aplicación de la ley Glass-Steagall a nivel internacional para separar la banca productiva de las actividades especulativas que han creado la burbuja financiera, que ahora amenaza la existencia misma de nuestras economías y sociedades. Dennis, ¿es esto un borrador no solo para Chipre, sino para el resto de Europa en el futuro próximo? El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, causó furor político y miedo de saqueo de cuentas de los principales bancos de Europa con sus palabras del 25 de marzo. Dijo que el gran atraco a un banco en Chipre era en realidad un modelo para otros países europeos. El grupo de trabajo Eurogrupo rápidamente redactó un memorándum interno que negaba que Chipre era un modelo a seguir, y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ofreció una conferencia de prensa conjunta el 26 de marzo con el presidente francés, François Hollande, al proclamar que el problema del sector bancario chipriota es diferente al resto de Europa. La decisión adoptada es extraordinaria y única, y se aplicará de manera extraordinaria y solo en Chipre. Pero mientras Rajoy hablaba, su gobierno anunciaba un acuerdo final de los casos de 5 bancos en quiebra españoles, encabezados por el gigante de Bankia, que aprobaba el robo de hasta 1 millón de pequeños depositantes de entre el 30% y el 70% de sus participantes, algo más de 6.000 millones de euros. Aunque el mecanismo empleado es ligeramente diferente al de Chipre, la política es idéntica. El sistema financiero internacional está en caída libre. El juego ha terminado
y los pequeños depositantes y la población en general se ven obligados a soportar el golpe con el fin de rescatar a los grandes especuladores internacionales. En un intento desesperado por evitar o al menos frenar un saqueo sin precedentes en todos los bancos, las autoridades chipriotas están imponiendo medidas más draconianas desde la Segunda Guerra Mundial. 1. Los controles de capital bloqueando las salidas para casi todos los fondos que podrían buscar refugios más seguros fuera de Chipre. Eso significa que todos los fondos globales, no solo de Rusia, que en el pasado han buscado los rendimientos más altos de los bancos de Chipre, están ahora congelados. 2. Las pérdidas masivas de 40 a 80% de los depósitos no asegurados. El gran problema, cuanto más restricciones imponen, más probable será que el contagio de saqueo bancario se extienda a otros países europeos. Además, cualquiera que restrinja la libre circulación de capitales está actuando de forma directa contra los tratados de la Unión Europea. Y sin embargo, la troika compuesta por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comunidad Europea han estampado su sello de aprobación a los controles de capital impuestos a Chipre en sus depositantes bancarios. ¿Qué mensaje se envía a los inversionistas globales que tienen miles de millones de euros y libras en depósito en Europa? El mensaje es: lo mejor es marcharse ya de Europa mientras que pueda, antes que la troika le ayude a algún otro país a punto de arruinarse imponiendo por la fuerza los controles ilegales de capital y atrapando su dinero donde sea. Paul, ¿hasta qué punto estamos cerca de una explosión total del sistema bancario transatlántico? No podemos decir con precisión cuándo el sistema va a colapsar, pero es claro que los bancos más grandes en Estados Unidos y Europa no están siendo reorganizados a corto plazo, en un periodo de meses, en la primera parte de este año, y están siendo sobrecargados con una deuda impagable que nos lleva a una crisis. Hay, claro, algunos indicios como en el Banco Monte dei Paschi, en Italia, el tercer banco más importante en ese país y uno de los más antiguos del mundo, que se encuentra en proceso de quiebra y venta. Estos son indicios de la permanencia de un apalancamiento muy alto en este sistema bancario. Tuvimos a la titular de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, Sheila Baird, que dijo reiteradamente, mientras estuvo en su cargo hasta el último año, que los bancos de Europa y Estados Unidos no reconocieron pérdidas, no aceptaron reconocer pérdidas, y la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y otros bancos centrales importantes en el mundo les permitieron no reconocer sus pérdidas al dejarlos imprimir entre 11 y 12 billones de dólares en los últimos 5 años, en moneda nueva que fue puesta en circulación, que los bancos reclamaron como capital y que los complicaron aún más, reinstaurando la burbuja, las obligaciones de deuda colateralizadas, la burbuja de las hipotecas, etc. Sin el tipo de reorganización que incluye examinar los bancos, sus activos, eliminar aquellos que no tienen un valor suficiente en el mercado, nos estamos dirigiendo a una nueva situación de pánico bancario. Estamos viendo una explosión hiperinflacionaria similar al año 1923 de la República de Weimar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 1923 y hoy? La única diferencia es que esta es miles de veces más grande, pero el problema, la crisis hiperinflacionaria que ocurrió en la República de Weimar en Alemania, es decir, el problema que subyace, es exactamente el mismo. En la crisis de 2008, el problema era la existencia de una burbuja especulativa de proporciones enormes, que no tenía respaldo por parte de la economía real. Se trató de un cáncer que se apoderó del cuerpo de la economía. La denominada solución, que esos genios de la Reserva Federal, como Ben Bernanke,
y el pretendido genio que ahora enfrenta problemas ante la justicia, el titular del Banco Central Europeo, Mario Draghi, un ejecutivo de Goldman Sachs, la solución brillante que hallaron fue simplemente imprimir, imprimir e imprimir. En otras palabras, incrementar el tamaño del cáncer. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Alimentaron el cáncer, alimentaron la burbuja especulativa hiperinflacionaria, al mismo tiempo que la economía se está contrayendo, como consecuencia de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Quiero solo decir que el gobierno alemán, desde 1921 hasta 1923, se trata, claro, del ejemplo más famoso de la destrucción explosiva de las políticas hiperinflacionarias. Ese gobierno aplicó una política de hiperinflación durante 2 años, sin la aparición de hiperinflación. El Banco Central alemán imprimió dinero con el único objetivo de pagar la deuda que, por otro lado, era absolutamente impagable. Eso incluía el pago de reparaciones y otras cuestiones. Les voy a explicar lo que va a pasar a corto plazo. La primera fase, el fracaso sistémico que paralizará la economía. El país se para en seco, como un chirrido. Nada de prestaciones sociales, ni subsidios de desempleo. Se acabó la seguridad social, la asistencia sanitaria, los bonos de alimentación para los pobres. En cuestión de días, el pánico disparará los precios de forma considerable. Y ya no llegarán camiones a los supermercados. La incertidumbre provocará cortes de luz, violencia y caos. La policía y el ejército podrán mantener el orden solo unos días. El daño derivado de varios días de escasez y cortes de luz pronto causará perjuicios permanentes que se iniciarán cuando las empresas y los consumidores no paguen sus facturas y dejen de trabajar. La depresión será casi instantánea. La gente desesperada hará todo posible para alimentarse, calentarse y conseguir agua potable. Pero no habrá salvación. Los pobres serán los primeros en sufrir y también en morir. Esta es la fase final. Es muy duro escuchar y darse cuenta de lo que estoy diciendo. Pero la naturaleza no perdona nada. Centremos en América Latina. El Banco Santander es el banco más grande del continente. Si se quiebra, ¿qué pasa con el resto del continente? Bueno, Sudamérica tiene que hacer algo muy similar a lo que hemos estado hablando, tanto para Estados Unidos como para Europa. Así que depende de si Sudamérica toma estas medidas o no. Si no toma medida alguna para reemplazar el sistema financiero, saturado con el dinero de la droga, por un nuevo sistema crediticio, entonces cuando el Santander se hunda, esa será la única cosa, será el único sistema monetario existente, y tendremos una situación donde el dinero literalmente desaparecerá de la noche a la mañana, se convertirá en humo y no valdrá nada. Tendremos una situación en la que todo el sistema monetario será disfuncional, se congelará. No se podrá ir al cajero automático para sacar dinero en efectivo, por ejemplo. Esa es la clase de quiebra de la que estamos hablando aquí, de todo el sistema mundial. Sin embargo, en América del Sur solo tienen que volver a las políticas soberanas, donde los países tienen su propio dinero, que ellos controlan y protegen a través de los controles de cambio, dicen no al cáncer, no al sistema especulativo a través de estas medidas defensivas, y luego forman una especie de mercado común iberoamericano, o algo por el estilo, estableciendo relaciones con otros países para mantener el flujo físico de comercio, de la producción, y así sucesivamente. Entonces lo harían muy bien, mucho mejor de lo que están haciendo ahora.
El Banco Santander es técnicamente un banco español, pero en realidad el Santander es un banco británico imperial que ha tenido una relación estratégica con el Banco Real de Escocia desde hace ya décadas. El Santander ha servido como una fuente de ingresos para todo el grupo Interalfa, para los bancos que tienen dificultades diversas, como el Royal Bank of Scotland. Y lo interesante es que el efectivo del Santander para esa fuente de ingresos, en gran parte, proviene de dos lugares de acuerdo a su propia admisión. El número uno es el carry trade brasileño, donde toman dinero barato prestado en otro lugar y obtienen un beneficio enorme en Brasil y después simplemente reencuentran beneficios. Y en el segundo lugar, el mercado británico inmobiliario vende a través del Santander del Reino Unido. En el último informe anual publicado por el Banco Santander, además del hecho de las pérdidas totales que encabezan los titulares 19.000 millones de euros en reservas para préstamos incobrables, la letra pequeña es aún más interesante porque de lo que Botín informó es que las zonas en las que están teniendo problemas son esas las áreas cruciales que han sido sus flujos de efectivo. El carry trade brasileño y también el mercado del Reino Unido. Por lo tanto, esto da una idea del nivel de corrosión y de quiebra del banco más grande de América Latina, el Banco Santander, que es un negocio británico con dirección española. Es el euro una camisa de fuerza de la que muchos han estado advirtiendo durante años. El euro se ha convertido en una prisión y como ejemplo puede ver que la burocracia de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional ordenó particularmente en Grecia y también en otros países con problemas agobiantes que continúen utilizando el euro, que sobre todo deben quedarse con el euro y que deben eliminar la porción adicional de su población, negándoles cuidados médicos o cualquier cosa, o elevar los impuestos al 100% para permanecer dentro del euro. El euro se ha convertido en una prisión de deuda y para deshacerse de ella y generar crédito al interior de sus reconstruidas economías, deben abandonar el euro. No hay alternativa para hacerlo. Deben reorganizar su sistema bancario para que así el crédito pueda fluir. El euro ha incrementado la deuda impuesta sobre él, pero también significa una completa pérdida de soberanía, como se puede apreciar en los tratados de Maastricht, el Tratado de Lisboa, etc., los cuales deben ser revocados. Si vas a tener una soberanía nacional monetaria bajo la cual puedas separar la función de los bancos en un banco comercial y de inversión especulativa, lo que por otro lado le congelará, por ende tú podrías publicar el crédito de desarrollo del país y deberás proteger la soberanía con controles de divisas. Esto no es solamente un caso para Europa, es también un caso para los países de Latinoamérica, porque ahora mismo tiene un sistema de globalización, de libre comercio, de absoluta convertibilidad dentro de la tasa flotante de los tipos de cambio. Eso es como el refrán, la mesa está completamente servida para el cáncer, y no se puede cambiar las reglas del juego beneficiando al cáncer, pensando en que usted también podría tenerlo, antes de 1971, que fue cuando el sistema post-Bretton Woods, o cuando el sistema de Bretton Woods, se transformó y fueron reemplazados por este sistema pro-cáncer. Las cosas funcionan de forma muy diferente, y eso es exactamente lo que se necesita hacer ahora. Así que necesitas tener un control de capital de divisas para defender tu moneda y la paridad. Y han fijado tasas de intercambio de divisas con otras naciones. Uno de los grandes argumentos que hemos escuchado todo el tiempo en Europa, muy familiar para América Latina, es el siguiente. ¡Oh, Dios mío! No puedes abandonar el euro. Pues bien, si permite que su país sea financieramente atacado por los especuladores internacionales como George Soros
y otros de su tipo, que a propósito es proclive a promover la legalización de la droga, pero si prefiere protegerse del ataque de los especuladores financieros internacionales a través del control de divisas y de capitales, si establece la paridad de su propio país con sistema de protección, un sistema hamiltoniano establecido por acreedores, no es lo mejor, no es el nirvana, pero es mucho mejor que la locura que continúa al interior del euro o la clase de asaltos especulativos que golpean cada país, a excepción de unos pocos en América Latina. Una gran parte del control no está en la superficie. Se ejerce mediante la Bolsa de Londres, la Bolsa Internacional de Futuros Financieros de Londres, la Bolsa del Metal de Londres y la Bolsa Internacional del Petróleo. Estas son las instituciones del imperio mundial en las que se determina la enajenación real de los activos físicos que se negocian. Por no mencionar las capas y capas de instrumentos financieros especulativos que se han creado y que ahora están en pleno derrumbe y amenazan con arrastrar consigo la economía física del mundo entero. Paul, Dennis, una última pregunta. Si se presentara a la presidencia de los Estados Unidos, ¿cuál sería su mensaje para el mundo? Sería que la política que han seguido en los últimos 5 años los gobiernos de la austeridad, en combinación con los rescates del sistema financiero, tiene que ser dejada a un lado, que no ha funcionado, que no hemos tenido crédito, no hemos tenido préstamos, hemos tenido solo descensos en el nivel de vida, que tenemos que ir en una dirección completamente nueva y pensar en lo más grande y lo más productivo, los proyectos más modernos de la nueva infraestructura, que los países pueden trabajar en conjunto, que las naciones deben hacer tratados entre sí con el fin de lograr estas cosas y realmente volver a la forma en que han funcionado, y nosotros, Estados Unidos, hemos funcionado en el pasado con la banca nacional, el crédito nacional. Y ese es el camino para la recuperación en Estados Unidos y no la continuación de esta hiperinflación y austeridad. Dennis, ¿y tú? Creo que el modelo de relación que tuvo Franklin Roosevelt con los países del mundo, incluidos los países de América del Sur, su relación con Cárdenas en México y en Brasil con Getúlio Vargas, y así sucesivamente, la política del buen vecino es exactamente el tipo de política que la presidencia de Estados Unidos debe seguir, junto con la reorganización de nuestro sistema hamiltoniano de crédito propio, que puede servir como una ayuda y un apoyo a los países que quieren alcanzar su propio desarrollo económico soberano. Estados Unidos puede y debe volver a la política de Washington, Hamilton, Lincoln y Franklin Roosevelt, de los que probamos un poco, también con John F. Kennedy. Y sobre esa base, los enemigos de toda la humanidad, el Imperio Británico, el principio oligárquico, en realidad, puede ser destruido. Y pienso que es útil tener en cuenta que la respuesta entre esta facción imperial británica, cuando aún apenas se menciona la palabra Glass-Steagall, es como el efecto que produce el ajo con un vampiro. Así que debemos usar eso. Vamos a deshacernos de estos vampiros chupadores de sangre de una vez y por todas. Chipre no es más que la punta del iceberg. Algunos de los bancos más grandes y prestigiosos del mundo están enterrados en una montaña de deuda incobrable con prácticamente cero capital. Entre ellos, el Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Lloyds, Mizuho de Japón, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, UBS, Unicredit. Estos son los bancos gigantescos y todos con al menos de $1 billón en activos. Y todos, hasta la mismísima coronilla, en préstamos incobrables, y todos cerca de la mismísima condición que los bancos chipriotas hace un año o dos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Veremos.
que viene después. El sistema está roto y no podrá ser arreglado cuando un desmoronamiento económico sin precedentes esté derribando todos los muros entre la humanidad y lo inimaginable. La guillotina está alta y se acercan rápidamente los puntos de no retorno. Si esto va mucho más lejos, sabremos enseguida si Estados Unidos y el resto del mundo vive o muere. Es más, sabremos si la sociedad civilizada es una opción o un sueño irrealizable. Si no es una opción válida, los bárbaros que están a las puertas entrarán, trayendo consigo un hambre de lobo. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.